era la idea pues de que observáramos ciertas características específicas del paciente que se puede presentar a la consulta del ortopedista con talla baja. Y si bien está claro que este motivo de consulta lo compartimos con múltiples especialidades clínicas como pediatría, endocrino y demás especialidades, digamos que desde la vista del ortopedista es claro que muchas veces pueden llegarnos ciertos tipos de anomalías específicas de la columna o de las extremidades, digamos que sin un diagnóstico sindromático realizado, y que es labor del ortopedista no solamente, como decía el profesor ahorita, tratar de enderezar los huesos torcidos, sino que tenemos que ir más allá desde la parte clínica, desde la parte de los antecedentes y un enfoque general del paciente, pues tratar de encasillarlo en cierto tipo de etiologías específicas que nos pueden llegar con un diagnóstico preciso. Entonces, la talla baja es una condición histórica, incluso en sarcófagos egipcios se han identificado, digamos que fenotipos acondroplásticos específicos e incluso dioses egipcios reconocidos con baja estatura. Esto pues obviamente no es nuevo. Tenemos como definición entonces de talla baja aquel niño que cae 2 desviaciones estándar o más por debajo de la altura promedio para la edad, obviamente teniendo en cuenta también el sexo y las normas establecidas con respecto al grupo étnico, a la población específica a la que pertenezca, pues se categoriza como de esta manera. Entonces, cuando tenemos un niño con talla baja, hay que agruparlo en alguno de los trastornos específicos o grandes grupos en los cuales pues tenemos que jugar. Entonces, el primero son trastornos de crecimiento primarios, muchos de los cuales vamos a ver, digamos, en esta charla. Son trastornos muy posiblemente asociados a displasias esqueléticas específicas y a otro tipo de síndromes. En el segundo grupo, entonces, estarían los trastornos de crecimiento secundarios, que sabemos que por muchos son mucho más frecuentes, que son los que usualmente, pues, digamos que tratan aquellas especialidades clínicas específicas como niños con tallas bajas secundarias, endocrinopatías, algunas enfermedades metabólicas específicas. Y como tercer grupo tenemos aquel niño que tiene una talla baja, del cual pues no se conoce la causa, o talla baja idiopática. Como ven en ese cuadro, solamente para mencionarles que hay un sinfín de causas de talla baja, que obviamente para llegar al diagnóstico específico necesitamos una adecuada historia clínica, un examen físico y ayudas diagnósticas en algunos casos que nos enfoquen pues el diagnóstico del paciente. Y dentro de este grupo grande, dentro de los desórdenes de crecimiento primarios, vamos a enfocarnos en esta charla, en la segunda parte, en las displasias esqueléticas, que son digamos que en cierto grado de penetrancia puede pasarse por alto. Hay niños que tienen unas características morfológicas específicas que, digamos que de alguna manera pueden orientarnos a un diagnóstico mucho más fácil, pero otros niños con una penetrancia un poquito más baja de estas condiciones, pues digamos que pueden pasar por alto y el diagnóstico se puede hacer de manera muy tardía. Entonces el enfoque diagnóstico va a iniciar determinando el niño con talla baja, lo que mencionaron muy bien los compañeros, el tipo de proporción que tenga el paciente. Eso es muy importante porque el niño que es proporcionado, es decir, no tiene que tiene una proporción específica del tronco con las extremidades y de las extremidades entre sí, pues vamos a estar, digamos, encasillándolo en un grupo específico de aquellos niños que de pronto tengan un antecedente de retardo en el crecimiento intrauterino, una talla baja familiar, trastornos de crecimiento secundario como enfermedades metabólicas o endocrinas, y aquellos niños que tengan talla baja idiopática. Y el grupo de los niños desproporcionados son aquellos de los cuales vamos a enfocar hoy, son los niños en los que, digamos que según el cierto grado de proporción y el tipo de proporción, pues vamos a ir encasillando a estos niños en ciertos grupos sindrómicos. Pero entonces, ¿cómo se determina la proporción? Eso es, digamos que hay múltiples variables de proporcionalidad, como les digo, dependiendo del síndrome del niño, pero una de las formas de diagnosticar la proporción es determinar la altura sedente versus la altura de pie. Al nacer generalmente esta proporción es de 0.7, llegando a la madurez es de 0.5, pero miren entonces en las fotografías como la diferencia, la proporción de estas dos personas, a pesar de que sentadas se ven de la misma proporción, de pie es una proporción muy diferente. Es entonces donde predomina entonces, por ejemplo, en la persona que tiene bata, un tronco más alto con respecto a sus extremidades, unas extremidades más altas o de mayor longitud respecto a su tronco, mientras que la persona de la derecha entonces va a tener un tronco más alto con respecto a sus extremidades, tanto así que sentados se ven de la misma estatura. Entonces, puntos importantes de la historia clínica aquí que tener en cuenta, obviamente una historia perinatal y prenatal pues completa, determinar entonces hallazgos ecográficos como en el primer caso pues, que mencionamos,
el antecedente de retardo en el crecimiento intrauterino o alguna otra anomalía dentro de la historia obstétrica. Obviamente las curvas de crecimiento previas van a jugar un papel súper importante, y esto es importante pues desde el punto de vista de los controles de crecimiento y desarrollo, de si el niño tiene una parada o caída súbita del crecimiento por alguna causa secundaria, o si definitivamente las curvas de crecimiento vienen de la misma manera desde el principio. La edad de inicio de los signos puberales, obviamente eso es muy importante con respecto a los picos de crecimiento en la adolescencia, antecedentes patológicos y medicamentos, obviamente, ¿cierto? Para orientar las causas, las posibles causas secundarias de una talla baja. También el origen técnico es importante, obviamente no es lo mismo la talla, pues, de Occidente a los de Oriente, y los norteamericanos, por ejemplo, a los de nosotros. Es importante también eso tener en cuenta. La historia familiar también es importante indagar. Muchas veces hay dismorfismos específicos en grupos familiares hasta de tercera generación que no son identificados y nunca son diagnosticados, hay que tenerlos en cuenta e indagar por ellos. Es muy importante también pues, la desproporción identificada en la familia. Y también, como dato importante, la historia psicosocial, la presencia pues, de desórdenes alimenticios o de otra índole que también puedan tener cabida o que contribuyan en el diagnóstico de una batalla de un niño o un adolescente. Entonces, para mencionarlo también, entonces obviamente dentro del examen físico es muy importante determinar la proporción del tronco con las extremidades y las extremidades entre sí, determinar el perímetro cefálico y alguna alteración craneofacial importante que sea evidente a grandes rasgos. Obviamente la talla y el peso deben de siempre en estas consultas, determinar si el niño es obeso, si por el contrario tiene algún trastorno alimenticio que pueda explicar también de manera secundaria este tipo de patologías. Y obviamente ya cuando nos enfrentamos a un niño con unas características sindrómicas muy específicas, así no tengamos muy claro cuál sería el diagnóstico específico, pues sí tener en cuenta que posiblemente esta baja talla va a estar ligada a algún proceso esquelético que lo justifique. Dentro del examen físico también es importante entonces determinar cómo está la parte auditiva. Dentro de la parte auditiva entonces es importante tener en cuenta que muchas displasias esqueléticas van a estar acompañadas de una evaluación auditiva, pues, digamos que negativa con respecto al sujeto. El compromiso pulmonar de las vías respiratorias también es común en esos pacientes y requiere una evaluación pues, por un especialista específico para dicha condición. También es súper importante entonces determinar algunas alteraciones craneofaciales, como les mencionaba, que son, digamos que muy propias de los pacientes acondroplásicos. También determinar ese tipo de patologías o displasias faciales, la presencia de hernias, sobre todo inguinales, también es muy frecuente en los pacientes con displasias esqueléticas. Como mencionó ahorita Miguel, ese efecto carinatum también nos pudiera orientar, y las alteraciones corneales a algún tipo de mucopolisacaridosis. Entonces también tener estas cosas en cuenta. Además, pues cosas sencillas del examen físico como la linealidad para determinar la longitud de las extremidades o definir si la discrepancia longitudinal es del fémur o de la tibia, también es importante tenerla en cuenta. Obviamente, como mencionamos ahorita, la observación de detalles muy mínimos como la presencia o la forma de los metacarpianos y de las falanges, y obviamente pues, la presencia de dedos supernumerarios o de cualquier otra alteración en la morfología de las extremidades, pues, de manos y pies, también es importante tenerlas en cuenta, porque muchas de las displasias esqueléticas o de síndromes específicos no muy conocidos también se relacionan con, digamos, alteraciones en la posición y en el número de los dedos. Con respecto a la valoración pues, radiológica como tal de los pacientes que tengan talla baja y que estén, digamos, categorizados como posible origen como displasia esquelética, pues es importante valorar primero la proporción de la espina con respecto a las extremidades, valorar posteriormente las epífisis, la metáfisis y las diáfisis con el fin de encontrar pues, alguna alteración específica y diferenciar los hallazgos patológicos que encontremos ahí con las variantes normales de esos pacientes. Entonces es súper importante entonces tener en cuenta que, por ejemplo, en los pacientes con acondroplasia lo que vamos a encontrar es un estrechamiento de la displasia interpedicular caudal, y esto digamos que va a estar asociado también a una cifosis toracolumbar muy importante con una hiperlordosis también lumbar en algunos casos,
lo cual, digamos que en este espectro de pacientes con acondroplasia, están muy pendientes de las alteraciones medulares, sobre todo de canales estrechos, que como vamos a ver más adelante tiene una relevancia clínica muy importante, y desde la visión del ortopedista es importante hacer seguimiento a ese tipo de condiciones. En las displasias espondiloepificiarias vamos a encontrar también pacientes que van a tener inestabilidades atlantoastroideas, también es importante dentro del diagnóstico de pacientes con este tipo de displasias, pues tener en mente ese tipo de inestabilidad. Y también pues vamos a tener múltiples otras alteraciones respecto a los, digamos que diferentes sistemas evaluados, la medida de los huesos y de la longitud va a hacer una diferencia entre los diferentes tipos de acortamiento, ya sea resomélico, acromélico, como lo vamos a ver más adelante, alteraciones espinales o alteraciones de otro tipo de sistemas que van a ser tenidos en cuenta. Pues ya cuando nos enfrentamos a un niño con talla baja, vamos a encontrar entonces con diferentes aspectos, y ese es el resumen de lo que acabamos de decir. Vamos a encontrar un niño que no tiene ningún dismorfismo o que no es desproporcionado. Ese tipo de pacientes posiblemente van a tener ya en el momento de la consulta con ortopedia un diagnóstico específico ya por endocrino o por pediatría. Entonces, digamos que dentro del espectro de los niños que no tienen ningún tipo de dismorfismo o de desproporción, pues posiblemente van a terminar encasillados en una baja estatura tipo idiopático o una baja estatura de origen metabólico o secundario, pues dentro de esos diferentes grupos. Aquel niño que tiene unas características dismórficas muy específicas, como el morfo que diagnosticó Ley, es muy importante entonces diagnosticarlo dentro de un síndrome específico, y aquel niño que más que características dismórficas sea un niño que es desproporcionado, sin unas características fenotípicas específicas, como en el primer caso que presentamos, pues ya habría un abanico muy grande de posibilidades que irían desde la acondroplasia hasta la hipocondroplasia, hasta múltiples o diferentes también entidades que deberían tenerse en cuenta. Pero digamos que el valor clínico y el principal mensaje que quiero dejarles es determinar si esa corta estatura está o no acompañada de dismorfismos, si está acompañada de un dismorfismo específico, pues encasillarla dentro de un síndrome, y si el niño no es dismórfico, pero tiene una desproporción tronco extremidades o entre las extremidades, pues encasillarlo como una posible etiología displásica más que una corta o baja estatura idiopática, como muchos de estos niños terminan encasillados teniendo una, digamos, una patología de base. Exámenes de laboratorio, pues digamos que es un abanico muy grande porque vamos a tener en cuenta todas las posibles causas de alteraciones en la talla secundaria, pues va a estar entonces, digamos que el abanico encaminado a diferenciarlo de posibles enfermedades endocrinológicas, alguna nefropatía, alguna enteropatía, obviamente dentro del diagnóstico sindrómico, entonces el análisis genético, y según el tipo de comorbilidades, pues ya dirigir todas las ayudas diagnósticas con respecto a eso. La evaluación prenatal es muy importante, hasta el 80% de las displasias esqueléticas son letales, y pues en la ecografía lo que vamos a ver entonces son la longitud femoral ajustada por la edad, es lo, digamos, que es lo que nos va a guiar con respecto a los posibles, a un posible enfoque diagnóstico prenatal. Se dice que hay una longitud femoral ajustada por la edad menor del 40%, digamos que está muy ligada a una posible acondrogénesis, y entre el 40 y el 60% pues va a estar ligada a posiblemente una osteogénesis imperfecta tipo 3, como lo mencionamos hace algunos meses. Y obviamente análisis citogenéticos de líquido amniótico, pues ya dentro del espectro de la medicina materno-fetal avanzada también podría tener cabida con respecto al diagnóstico prenatal. Ya pues entrando como en el grupo de las displasias esqueléticas, que fue precisamente de todo ese grupo o ese abanico amplio de posibles cirugías de la talla baja, pues decidí, digamos que hacer una profundización con respecto a las displasias, porque no las conocemos en su profundidad, y no es objetivo de esta charla pues conocerlas, pero sí por lo menos tenerla en mente, tener en cuenta que muchos de estos niños tienen un grado de penetrancia de esas displasias muy leve, que pueden pasarse por alto. Entonces la idea es que tengamos en cuenta pues como este tipo de abanico de diagnósticos. Las displasias esqueléticas obedecen pues un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan el tejido óseo o cartilaginoso, y pues digamos que no es muy frecuente, se presenta de 1 a 4.000 nacidos vivos, son muy heterogéneas en su forma de presentación clínica, el patrón de herencia y el compromiso radiológico y la base molecular subyacente pueden ser muy diferentes. Se han identificado hasta ahora 456 entidades agrupadas en 40 categorías, y pues como ustedes ven son muchísimos tipos de displasia diferentes, y la idea es que en esta charla pues hagamos un enfoque general y que no se nos pase pues como ningún tipo de síndromes por alto.
Signos que sugieren formas neonatales letales, pues de manera prenatal vamos a determinar una severa micromelia, un tórax largo, una circunferencia abdominal de menos de 0.16, una circunferencia de tórax con un percentil menor de 5 para la edad, la circunferencia tórax o circunferencia abdominal menor a 0.8, polidramio severo o hidrus fetal. Y dentro de estas, las displasias usualmente letales por herencia, entonces vamos a encontrar la condrogénesis, que hasta el 80% pues fallecen, las costillas rotas y la polidactilia también, digamos que tienen un peso importante ahí. Los niños con osteogénesis imperfecta o con hipofosfatasia congénita, pues usualmente estos tipos de displasias son letales. Los aportes importantes en la anamnesis, entonces, es la búsqueda de antecedentes familiares, familiares con dismorfismos o con desproporciones, presencia de malformaciones asociadas, del desarrollo psicomotor de estos niños, el grado de penetrancia, sobre todo en pacientes, como les mencionaba, que algunos pacientes tienen una penetrancia muy leve, que posiblemente va a dificultar el diagnóstico, el antecedente de retraso del crecimiento intrauterino, la desproporción de los segmentos, fémures cortos, frentes abombadas o puentes en el plano, puede también orientarnos, y la presencia de fracturas previas. Para definir entonces, como les mencionaba anteriormente, la proporción, al evaluar que es un paciente con talla baja, debemos medir cuidadosamente y analizar las proporciones corporales, se debe medir entonces el perímetro cefálico, la envergadura o la distancia entre la punta de los dedos medios de las manos entre sí, o la medición de los segmentos inferiores, como medida pues desde la distancia que se da desde la síntesis púbica hasta la planta de los pies. Y digamos que se calcula esta diferencia y con eso pues vamos a definir cuál es la desproporción que tienen los sujetos con respecto a las extremidades. Y pues ya ese tipo de desproporción corporal se va a objetivar tras las medidas o la interpolación de esas medidas a las variantes en la edad específica, como vemos en la tabla de la derecha. Para definir entonces el tipo de acortamiento de las extremidades, como mencionaba anteriormente, entonces digamos que hay diferentes patrones. Está el acortamiento rizomélico, que obedece a un acortamiento proximal de húmero o fémur, el acortamiento mesomélico, que ya obedece a los segmentos medios, o sea, radio y cúbito, tibia y peroné, el acortamiento acromélico, que obedece al acortamiento distal, partiendo pues de la base de manos y pies, y el acortamiento del tronco, pues que debe de pensar en un compromiso del raquis como tal. Digamos que estos tipos de acortamientos son importantes porque dependiendo del segmento acortado, pues va a cerrar el abanico de las posibles entidades diagnósticas. Con respecto al estudio radiológico, como lo mencionaba ahorita Luis, era muy importante definir, como sabemos que las displasias esqueléticas afectan pues, el crecimiento tanto del hueso como del cartílago, pues vamos a definir qué segmento o qué segmento óseo está involucrado, y según esto pues vamos a diferenciarlo en diferentes categorías. Entonces vamos a encontrar compromiso epifisiario, metafisiario de ambas, y compromisos en el raquis como tal, que digamos que entre el grupo de las displasias esqueléticas vamos a encontrar el acuñamiento o el aplanamiento de las vértebras como tipos morfológicos específicos de algunas displasias. Entonces, el agrupar precisamente estos hallazgos radiológicos pues va a definir si el paciente tiene una displasia epifisiaria solamente tiene afectación de las epífisis, una displasia metafisiaria que solamente tiene, digamos que afectada las metáfisis, una displasia espondiloepifisiaria y pues tiene afectada tanto la columna como las epífisis, una displasia espondilometafisiaria y tiene afectado entonces tanto la columna como las metáfisis, y la displasia espondilometafisiaria se tiene afectado pues como esos tres segmentos anatómicos. Y digamos que sin incluso saber o saberse todos los síndromes específicos, detectando dónde están estas alteraciones, pues podremos, digamos que de manera sindromática, definir un grupo, que puede ser también heterogéneo, de posibles patologías para ese paciente. Otros hallazgos importantes del examen físico, que al examen radiológico debemos definir si tiene alteraciones en la ossificación craneal, como mencionaba ahorita el compañero Andrés, si tiene platispondilia o precisamente este aplanamiento de las vértebras en el contexto de estos síndromes. Ausencia de clavículas también es importante porque algunas de las displasias esqueléticas pueden tener ausencias de segmentos óseos específicos. Una distancia interpedicular baja, disminuida, típico de los pacientes acondroplásicos, es importante también determinarla. La forma y tamaño de los alerones ilíacos,
la presencia de luxación o subluxación de la cadera, el retardo en la osificación del pubis y la presencia de coxas, varas o valvas también, digamos que pueden orientarnos con respecto a diagnósticos específicos. Tienen este acortamiento rizomélico, por ejemplo, que como mencionamos anteriormente, obedece al acortamiento de los segmentos más proximales de las extremidades, propio de los pacientes acondroplásicos y hipocondroplásicos. Estas alteraciones metafisiarias de los metacarpianos, también propio de los pacientes acondroplásicos, debe tenerse en cuenta, y dentro de otros síndromes, los dedos en tridente y las sindactilias o las polidactilias también pueden orientarnos. Con respecto a la condroplasia, entonces es sumamente importante pues, saber que obedece a la mutación del gen FGF3, inhibe en última instancia entonces la proliferación y la diferenciación de los condrocitos, y que precisamente por esta inhibición pues va a haber un desarrollo de un acortamiento de huesos que dependen de la osificación endocondral para su crecimiento. De herencia autosómica dominante, lo que vamos a encontrar entonces precisamente es este cambio en la morfología de la distancia interpedicular, que hacia caudal pues se va a ver mucho más estrecha, van a haber unos cambios, digamos que dentro de la condroplasia también unos cambios importantes respecto a las metáfisis y a las epífisis. Generalmente estos niños se acompañan de un acortamiento rizomélico, que como mencionamos también anteriormente va a terminar en una configuración de forma de invertida de las fisis usualmente femorales distales. Es importante también tener en cuenta en estos niños la estenosis del foramen magnus y la cifosis toracolumbar, pues, muy propia de esta patología. Usualmente también asociado a esto tienen asociado hiperlordosis lumbar y muy, digamos que muy importante tener en cuenta indagar sobre estenosis espinal, dado pues, que estos niños tienen a hacer este tipo de patologías espinales. Es importante entonces dentro del seguimiento ortopédico de los pacientes con acondroplasia, pues identificar este tipo de patologías. Con respecto ya por último y para ir terminando, el espectro y el abanico de posibilidades reconstructivas en las displasias esqueléticas obviamente va a estar ligado a precisamente qué tipo de displasia tenga el paciente, el tipo de deformidad, el tipo de desproporción, cuánta talla baja tiene y cuál digamos que es la esperanza de talla en este paciente. El momento también es otra cosa, otra interrogante, en qué momento de realizar este tipo de intervenciones, y esto precisamente va a estar ligado pues, al tipo de displasia, a la edad del diagnóstico final de talla, y requiere de obviamente una adecuada planeación y de una decisión dentro de un equipo multidisciplinario. Entonces, dentro del gran abanico entonces, de posibilidades van a estar, digamos que, procedimientos muy nocivos o fáciles para el cirujano posiblemente, desde pues, episodesis en segmentos específicos para modificar el crecimiento en alteraciones angulares de segmentos específicos. Incluso algunas deformidades específicas pues, van a requerir de reconstrucción secuencial de las extremidades con diferentes tipos de instrumental. Pues ya esto va a estar, digamos que, en consonancia con el tipo de displasia y con las decisiones específicas del grupo tratante, y pues otros tipos de instrumentales más que dentro del espectro reconstructivo, pues ya cosas más novedosas como el clavo precise o de crecimiento magnético también en algunos casos se ha realizado, o también pues, el cambio o digamos que la reconstrucción de alteraciones en la morfología pues, angular o rotacional de segmentos también específicos con clavos intramedulares se ha realizado. Ya pues con respecto a la talla final, y eso es digamos que una cuestión de debate en los pacientes que tienen displasias esqueléticas o acondroplasias específicas con respecto a la esperanza de talla final, y es precisamente cuánto alargarlos, en qué momento alargarlos, hasta qué punto va más allá de una cuestión estética de pacientes pues, con gustos específicos. El alargamiento pues va a estar ligado a precisamente, digamos que, diferenciar a aquellos pacientes que tienen discrepancias longitudinales que van a requerir alargamientos específicos, o desde el punto de vista de cosmético, hasta qué punto pues pudiera uno ofrecerle alargamientos a estos pacientes. Eso era pues lo que tenía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, o el profe Andrés quiere agregar algo.